Bueno, primero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy está aquí presente. Qué bendición tenerlos. Qué bendición tenerlo también usted que se está conectando en redes sociales. Queremos tenerlo aquí en la casa, invitarlo a que se tome el tiempo para venir. Pequeño testimonio: en un trabajo que tuve que hacer, hice una encuesta acerca de un tema. Larga historia de si la Gran Comisión todavía aplica en medio del tiempo de pandemia. Y le abro mi corazón, la mayoría de respuestas que obtuve fueron que sí. Y parte de lo que yo quería llevar a esa investigación era ver la importancia de congregarse. Y todas las personas que llenaron la encuesta, menos una, respondieron sí, nada sustituirá la iglesia física. Nada sustituye la iglesia, nada sustituye la reunión de los santos. Y tenemos la bendición de poder llegar a usted a través de internet, pero lo invitamos a que venga a la casa. De verdad que el Señor se está moviendo, está ministrándonos, está haciendo cosas muy lindas. Anuncio rápido también: gente que nos ha estado preguntando en internet por qué está predicando sin mascarilla. El Ministerio de Salud ya a partir de noviembre nos dieron el permiso de que el predicador podía predicar sin mascarilla. Para mí es una bendición, no me tengo que ahogar de calor. Vieran lo difícil que es estar una hora hablando 3 horas durante el fin de semana. Y para usted también es una bendición, porque también no está viendo una mascarilla moviéndose, sino que está viendo una persona. Ahora en el culto anterior yo decía que, no sé si a usted le ha pasado, que a veces uno ve la mascarilla y se ve como un moped hablando. Yo no me puedo imaginar lo que mi hija ve de toda la gente con mascarillas, de verdad. Yo creo que ella como que trajo Plaza Sésamo a la vida real, no sé, es lo que pasa por mi mente. En fin, ha sido una bendición compartir esta serie. Hoy cerramos el tema de los detalles importan. Si usted algo le quedó de la enseñanza o de estas enseñanzas, lo que me interesa que usted se lleve, si tal vez se le olvidó todas las prédicas, pero me interesa que algo se lleve, es que los pequeños detalles de obediencia son importantes para el Señor. Y quiero invitarlo a la gente de esta reunión, igual que a la gente de la reunión anterior, una frase que quiero dejarte antes de empezar con la prédica. ¿Cuántos les gusta hacer deporte? ¿Cuántos les gusta? Ok. ¿Cuántos no les gusta, pero saben que deberían de hacerlo? Si usted está en su casa, póngame que usted sabe que es importante. Nadie levantó la mano, y estamos en la casa del Señor, quiero que lo sepan. La vez pasada fue la mitad de la iglesia y yo les decía, si a usted le gusta hacer deporte y usted entrena, vamos a ver, ciclismo o triatlón, y usted tiene que salir a las 5 de la mañana, pasar de una disciplina a un deleite solo necesita un factor que se llama pasión. Cuando usted le mete pasión a una disciplina, la disciplina deja de ser una disciplina, deja de ser algo tedioso y pasa a ser algo que se disfruta. Y yo quiero invitarlo a usted. A veces nosotros nos encerramos en que las cosas del Señor empiezan a ser una disciplina más que un deleite. Y yo quiero invitarte a que hoy salgas de ese lugar encendido, porque el Señor necesita volver a encender esa pasión por buscar al Señor. Porque hoy no tuviste una cita con una persona ni con una congregación. Hoy tienes una cita con el Señor, y el Señor puede calar a tu corazón y puede hablar a tu corazón, y lo único que necesitas es disponer tu vida para escuchar lo que Dios hoy tiene para ti, y que esto deje de ser una disciplina y pase a ser un deleite. Amén, iglesia. Recuerden que se puede aplaudir, se puede levantar la mano, tal vez no se puede decir amén, pero es una bendición tenerlos aquí. Ahora, quiero hablarle hoy de un tema. Cuando yo preparo una enseñanza, a mí me toma más o menos entre 8, 10 horas preparar una enseñanza, y el último paso que yo hago es que voy a revisar qué dicen otros autores del mismo tema que voy a compartir. El último paso. Hoy quiero hablarles de un tema que personalmente en 15, 16 años que tengo de conocer al Señor, nunca escuché una prédica sobre el tema. Es un tema bíblico, un tema importante, un tema que trae una aplicación práctica para su vida, y yo nunca escuché de eso. Cuando me fui a internet y empecé a buscar autores, hay muy poco de lo que usted puede encontrar del tema, pero creo
que puede ser una gran bendición lo que Dios tiene para usted hoy. Y quiero invitarlo a que vaya a buscar conmigo una cita. Hoy vamos a hablar del tiempo o del año de favor del Señor. Se llama el año del jubileo. Quiero invitarlo a que vaya Isaías 61, versículo del 1 al 2. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Aquí los chicos me van a ayudar a pasarlo si no trajo Biblia. Si trajo Biblia, ahí me van a ayudar también a subir las luces para que usted lo pueda leer y que esté conmigo porque vamos a leer varios versículos. Versículo 1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Si usted puede subrayar su Biblia, subraye pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, subraye corazón quebrantado, y a proclamar a los cautivos que los cautivos serán liberados, subraye eso también, que los prisioneros serán puestos en libertad, y me ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo, el año, el momento de favor del Señor. Ahora, ahí está, ahí vamos muy bonito, ¿verdad? Y cierra con esto: junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Un año de favor y un año de ira contra sus enemigos. Un año de favor para los suyos, un año de ira contra sus enemigos. Ahora, voy a meterme un poquito en contexto. ¿De qué trata la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, cómo Dios obra y cómo Dios habla para explicar lo que Él hace. La Biblia informa lo que usted y yo necesitamos saber y lo que usted y habla acerca del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Redención, salvación, soberanía de Dios. Y el Señor trata y el Señor lleva su soberanía. Hay un versículo en Deuteronomio que dice que el Señor va a llenar toda la tierra de su gloria. Ahora, ¿cómo el Señor va a llenar la tierra de su gloria? A través de usted y de mí. Dios decidió soberanamente utilizarlo a usted y a mí para llenar la tierra de su gloria. Y eso es razón suficiente para estar agradecidos con Dios. ¿Sabe cuál? El otro día vi un ejemplo de un pastor y me encantó y quiero compartirlo con usted. ¿Sabe cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Si usted va a un juicio y usted sabe que es culpable y el juez sabe que es culpable y usted se presenta delante del juez y el juez le dice: ¿sabes qué? No vas a pagar por tu pecado, no vas a pagar por tu daño, no vas a pagar por tu error. Eso se llama misericordia. Pero la gracia del Señor es cuando usted se pone frente al juez. El juez sabe que usted es culpable y le dice: ¿sabes qué? No vas a pagar por tu pecado, pero además aquí tenga las llaves de este Ferrari, usted se puede ir manejando Ferrari de su casa. No solo el Señor y su misericordia bastaba con que nosotros no heredemos lo que nuestro pecado era lo que produjo para que nosotros recibiéramos muerte, como dice Romanos. Eso era lo que nosotros merecimos, muerte, merecíamos muerte, y por muerte de cruz. El castigo que pagó Jesús era lo que nosotros merecíamos. Y no solo fuimos puestos en libertad sin recibir castigo, sino que el Señor nos restablece y nos colma de bendiciones. Nos da familia, nos da trabajo, nos da gracia, nos da propósito en Él. Iglesia, qué lindo es el Señor. Yo no sé usted, pero qué lindo es el Señor. Y entonces el Señor quiere llenar la tierra de su gloria. Ahora, el Señor soberanamente, Génesis capítulo 12 habla de la historia de Abraham. Y el Señor quiere llevar bendición a través de una nación. Y el Señor aparta a un hombre, Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. El Señor lo aparta y le da una palabra y le dice: Abraham, a través de tu simiente, a través de ti, todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Voy a llevar bendición a través de ti. El Señor estaba haciendo un plan de redención que, si usted lee Génesis del 1 al 11, usted va a ver cómo el hombre cometía errores, fracasaba y salía del propósito del Señor. Y llega el Señor y quiere restaurar y restituir y llevar a cabo su plan de salvación a través de una nación, Israel. Ahora, Abraham era un hombre, no era una nación. Y Abraham necesitaba
cumplir con por lo menos 3 o podemos llamarle 4 requisitos para que Abraham dejara de ser simplemente una persona y pasara a ser una nación. ¿Qué requisitos tenía para ser una nación? Número 1, una nación necesita un pueblo. Número 2, una nación necesita un territorio. Número 3, una nación necesita un gobierno. Y número 4, parte de lo del pueblo, una nación necesita una identidad. Y el Señor aparta a este hombre y el Señor empieza a proveer esos 4 requisitos de forma sobrenatural, poderosa, como solo Dios pudo haberlo hecho. Y el Señor empieza con el número 1, un pueblo. El Señor llama a 3 hombres y el Señor lo menciona en la Biblia una y otra vez: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que iba a terminar siendo Israel. Usted se sabe la historia en la Biblia. 3 hombres que se casan con 3 mujeres: Sara, Rebeca y Raquel. 3 mujeres estériles, 3 generaciones estériles, 3 generaciones que habían sido creadas para no dar hijos. Y de esas 3 generaciones el Señor levanta un pueblo ungido, un pueblo santo y un pueblo de donde el Señor se brota o saca una nación que iba a terminar siendo una nación de Israel. Era imposible que humanamente ellos hubieran llevado eso a cabo solos. Número 2, un territorio. Cuando ellos salen de Egipto y van en busca de la tierra prometida no estaba sola. No era un tema de llegar y decir: esto es mío. La tierra prometida estaba llena de pueblos que habitaban ahí, pueblos que ya estaban conformados, pueblos con ejércitos, pueblos que estaban sembrados en ese lugar. Y poderosamente Israel, sin necesidad de levantar sus manos, se encuentra con un Dios que peleaba las batallas por ellos. Y el Señor limpia ese pueblo y el Señor establece a Israel en ese lugar y el Señor les provee tierra sobrenaturalmente. El Señor provee. Y el Señor quiere establecer un reinado. No era una misma nación de todas las naciones tenían reyes humanos que tomaban decisiones humanas. El Señor quería establecer una nación donde el rey fuera Él, donde fuera una teocracia, donde Él fuera el Señor, donde indistintamente que fuera a través de jueces o más adelante a través de reyes, que cada juez o que cada rey tuviera que ir a consultar con Él antes de tomar decisiones, que fuera a buscarlo a Él y que lo pusiera a Él en el trono y en el lugar correcto para tomar decisiones. Y el Señor establece una cultura, una identidad. ¿Sabe cuál es la identidad? La identidad se arma a través del tiempo. Yo hacía el ejemplo en la reunión anterior. Si usted es una persona, lo hacía el ejemplo con Jim y con Felipe. No sé si habrá algún otro colombiano hoy acá. Pero si usted conoce un colombiano, yo no conozco un colombiano, no conozco ninguno, que no le guste bailar. A los colombianos les gusta bailar. Tal vez habrá un ejemplo que no, pero la mayoría les gusta bailar. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. Y su cultura define su identidad. La cultura de Israel no fue formada a través del tiempo, aunque venían de una familia. La cultura de Israel fue dada por Dios y sembrada por Dios. La cultura de Israel fue dada por el Señor a través de los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no se cortaban el pelo de una forma porque ellos hablaron y dijeron: mira, cortémonos el pelo así. Sino que el Señor establece cómo ellos debían de cortarse el pelo, cómo ellos debían de hablar, cómo ellos debían de vestirse, cómo ellos debían de relacionarse, qué debían hacer y qué no, qué ley recibía, qué castigo. Y el Señor establece una cultura celestial en Israel. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios quiere hacer eso? Porque Dios necesitaba un pueblo ejemplar, que fuera el que manifestara cómo Dios quiere actuar en la tierra. Y a través de Israel, el resto de naciones viera el ejemplo para que ellos pudiesen recibir la bendición que Israel debía enseñar. Israel, a veces como cristianos lo ponemos en un sitio superior a la nación de Israel, y Dios no hace una nación para ponerla superior. Y yo quiero hacerle una comparación con el matrimonio. Cuando la Biblia habla de que el hombre es responsable de su familia, Dios no le está dando una valía superior al hombre, le está dando una responsabilidad mayor al hombre. No una valía, vale igual, pero una responsabilidad mayor. A Israel, el mandato que Israel tenía era una responsabilidad que Israel debía
practicar y que debía hacer. Como usted y yo, si somos hijos del Señor, tenemos un mandato y una responsabilidad. Un mandato y una responsabilidad de ser embajadores del reino donde quiera que vayamos, ser ejemplo de Cristo donde quiera que vayamos y manifestar la cultura del reino y cómo actúa nuestro rey. Ahora, ¿por qué le estoy contando esa historia? Si vamos a hablar del jubileo, quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 25, y vaya, búsquelo conmigo. Levítico 25. Y vamos a hablar del jubileo, como empezamos leyendo al principio, el año de favor del Señor. Como parte de esa cultura y de esos principios que el Señor empieza a establecer, quiero dejarle claro aquí una cosa. Quizás los judíos no entendían todo lo que el Señor establecía y el porqué de todo. Como usted y yo muchas veces no entendemos por qué Dios actúa así y por qué Dios no me dio ese trabajo o ese deseo o ese proyecto que yo tenía. Dios no nos manda a entender todo. Nosotros no somos Dios para entender su actuar. Dios nos manda a obedecer todo y en la obediencia el Señor nos instruye con lo que Él pueda instruirnos. Él no está obligado de darnos el más mínimo detalle. Usted y yo estamos obligados de obedecer el más mínimo detalle. ¿Por qué? Los detalles importan. Entonces, quiero invitarlo a que vaya, ahora sí, vamos a leer. Parte de las reglas que establece el Señor es el año del jubileo. Para usted y para mí, en cultura occidental, nos es fácil llevar la matemática en decenas. Desde chiquillos fuimos enseñados así. Nosotros manejamos grupos de 10 grupos de 10 son 100, 10 grupos de 100 son 1000 y lo manejamos en decenas y para nosotros nos es fácil. El Señor, parte de la cultura que Él estableció con los judíos es que el Señor hablaba en grupos de 7, fue parte de su soberanía. Usted ve que el mundo fue creado en 7 días, ya sabemos que pudieron haber sido días o años. El Señor establece 7 días de una semana, donde un día era de descanso. Y el Señor establece años para el cultivo de la tierra. Y el Señor habla de 7 años para la tenencia de la tierra, donde un año se dejaba la tierra descansar. Y ahí es donde entramos en el versículo 8 del capítulo 25. Ese era el contexto para que usted me vaya a entender lo que vamos a leer del capítulo 25 acerca del jubileo. Dice, versículo 8 y 9, dice, además contarás 7 años, estamos hablando del 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años, que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero por todo el país. Era una celebración. Venía el año del jubileo después de 7 grupos de 7 años, como estamos viendo, el Señor aparta un año. Hay teólogos que dicen que ese era 49 años, venía un año 50 y empezabas a volver a sumar el siguiente grupo de 40 años. Hay otros teólogos que dicen que eran 49 años y que el año del jubileo era el primer año del siguiente grupo de 49 años. Ya le voy a explicar por qué le estoy contando eso. Pero el Señor decide establecer un año del jubileo. Y el año del jubileo se define por 4 características que yo creo que podemos traer a este tiempo y que creo que van a ser de edificación para su vida. Número 1, característica número 1 del jubileo: Dios provee descanso. Quiero que lo lea conmigo. Levítico 25, 21. Ten por seguridad que yo te enviaré mi bendición en el 6º año. De modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. Y cuando siembres tus campos en el 8º año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del 6º año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha del 9º año. El año del jubileo era un año de descanso. Y el Señor mandaba a todo aquel que estaba trabajando a que descansara un año entero. Un año entero. Y ese año se dedicaba a la familia, se dedicaba a dejar las tierras cultivar. El Señor mandaba a que comieran de lo que la tierra producía por sí misma. Y me parece tan interesante. Yo les contaba en la reunión anterior que en mi casa, por alguna razón, los pajaritos se
enfocaron en sembrar solo dos tipos de árboles, o un tomatillo ahí como unas ramas, o unos chiles picantes, y pegan en todo lado, de verdad. Yo tengo como 3 matillas de chile, ni siquiera sé si son comestibles o venenosos, pero ahí tengo chile y tomate. Yo podría comer, y el Señor se encarga de que de lo que la tierra producía, usted lo puede leer en su casa, ellos se podían sostener de eso, y de todos los frutos que había en ese tiempo, pero el Señor te mandaba a que descansaras. Y aquí viene el primer consejo práctico: es bueno descansar. Iglesia, a veces hay que descansar. Y si usted está pensando en irse de vacaciones, yo no estoy hablándole de eso. Nuestro descanso, si bien el descanso físico también es una instrucción del Señor, nuestro descanso tiene que ser ir a la presencia de Dios. Pastores, ministros, servidores, es bueno ir a la presencia de Dios. Es bueno que si usted como servidor vino aquí y hoy no le tocaba servir, enfóquese en recibir, porque en ese descanso es donde el Señor renueva el tiempo para el próximo año que viene, para la próxima temporada que viene. Y si hoy estás en un tiempo de descanso, encárguese de eso, porque lo más importante, lo que acabamos de leer, el Señor dice que muchos iban a preguntar: ¿qué va a pasar conmigo si dejo de producir? ¿De dónde voy a vivir? Y el Señor les dice: no te preocupes, en el año 6 te voy a producir 3 veces, para que el año 7 que vas a descansar, el año 8 que es el año de jubileo, y el año 9 que es el año que sigue, todavía vas a estar comiendo de lo que produjiste en el año 6. Y aquí viene otra clave que quiero dejarle a usted, iglesia. Levántese y reciba esto en el nombre de Jesús. El Señor proveerá. Proveerá. No importa si usted se ha equivocado, el Señor proveerá a su forma. El Señor proveerá a su manera. El Señor se encargará de que era imposible que el año 6 se produjera 3 veces, y de lo imposible el Señor te sostiene. Mientras tú descansas, alguien cuida por ti. Mientras tú duermes, alguien te protege. Gloria a Dios. Segundo punto: en el año del jubileo, el Señor nos hacía libres de toda deuda. Los judíos, ellos se les dividía la tierra por tribus. Cada tribu estaba compuesta de familias. Cada familia era parte propietaria de una tierra. Todos tenían tierra. El Señor muestra su justicia social en que en el mover de Dios, usted era encargado de producir lo que Dios había puesto en tus manos, pero el Señor te iba a encargar la forma en que usted pudiera producir para su familia. Y usted tenía que ser un buen administrador de lo que tenía. Y el Señor viene y pone algo en tus manos. Y muchas veces esas promesas de Dios son malgastadas cuando tomamos malas decisiones, decisiones sin consultarle a nuestro Rey antes de actuar. Y el Señor le ponía a cada uno un pedazo de tierra, pero muchas veces los judíos, por sus malas decisiones, tenían que vender la tierra para poder sostener a su familia. Y se metían en deudas, en problemas, se debían platas y se prestaban platas. Y tanto, si Chema me pidió plata a mí, el año del jubileo era una bendición para él, porque toda la deuda que él tuviera conmigo, yo se la tenía que perdonar en el año del jubileo. Como también para mí era una bendición, porque toda deuda que yo tuviera, que yo le hubiera prestado a él, yo tenía que perdonarla. Y ahí va otro punto, iglesia: Dios nos llama a perdonar. Y en el año del jubileo tenemos que aprender a perdonar. Tanto lo que yo he prestado a otros, y quiero hablarlo en el tema espiritual, entiéndame lo que le estoy diciendo, en el tema espiritual. Si usted siente que alguien le debe algo, si usted siente que alguien le debe un perdón, si usted siente que alguien le debe acercársele a usted y decirle: ¿sabes qué? Me equivoqué. Si usted siente que alguien le debe a usted algo, usted tiene que entender que el año favorable del Señor nos demanda soltar. Y es un tiempo de soltar. Y el Señor me habló esto claro para la iglesia y para usted que nos está viendo, que sé que es parte de esta iglesia. Hoy es un tiempo de soltar. Soltar enojos que hemos manejado, soltar falta de perdón, soltar chichas que hemos manejado por años y que tal vez la paz de Dios no nos ha ministrado, porque nos hemos enfocado más en nosotros mismos, en nuestro propio orgullo, en nuestro propio enojo, en hacer nuestra propia justicia.
y dejar de ver la justicia de Dios. Hoy es un día para perdonar a tus padres. Hoy es un día para perdonar lo que tu papá no hizo cuando estaba joven. Hoy es un día para perdonar a tu hermano, porque tal vez no se pudieron poner de acuerdo sobre alguna cosa. Hoy es un día para soltar, porque ya el Señor nos perdonó a nosotros la deuda. Ya nos perdonó la deuda, y nuestra deuda era más alta. Número 3, el año del jubileo era el año del regreso a la tierra. Como les comentaba, cada uno tenía una tierra, y en el momento donde usted empeñaba su tierra, o usted entregaba su tierra, el año del jubileo demandaba que en ese año usted y toda su familia podían regresar a la tierra que era de ustedes. Usted podía regresar. Y yo quiero hablarte algo para tu vida. Cuando usted llega al Señor, Dios pone un propósito en tu vida. Y yo veo a cada uno de ustedes, y yo sé que cada uno de ustedes Dios tiene propósito. Y a veces nuestros errores nos hacen pensar que nosotros no podemos regresar a ser lo que Dios dijo que nosotros éramos. Y desechamos el propósito de Dios. Y yo quiero decirte, en año de jubileo, Dios restaura propósitos para tu vida. Y si el Señor te llamó a ser un siervo, una sierva, un ministro, y eso se ha pagado en tu vida, Dios trae restitución. Dios trae restitución a lo que el Señor te dio. Y en el nombre de Jesús, que el Señor te ponga hoy que necesitas ser restituido en tu vida. Si tú te vuelves a Él, Él va a traer restitución. Y cierro con esto. Punto número 4. Año de libertad. Levítico 25, 40 y 41 dice: en cambio, trátalo como un obrero. Un paréntesis, lo que estaba hablando era que si usted vendía su tierra y no podía pagar, si usted ya había deshecho todo y usted no podía pagar sus deudas, lo que el Señor nos manda, o lo que los judíos hacían, era que ellos, al no poder pagar económicamente, ellos mismos se vendían como esclavos, porque era la única forma en que ellos pudiesen pagar sus deudas. Y es tan lindo porque, antes de continuar, quiero leerle este versículo. Dice el 28: sin embargo, si al primer propietario no le alcanza para volver a comprar la propiedad, esta quedará en poder del nuevo propietario hasta el siguiente año del jubileo. Y dice el versículo 23: la tierra no puede venderse perpetuamente, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. La tierra es mía, dice el Señor. El pueblo de Él es de Él. La tierra era de Él, los propósitos son de Él. Dios trata de establecer una cultura donde hubiese una justicia social, donde los negocios, las propiedades se vendían dependiendo de la cantidad de años que se les podía hacer uso. Y esa cantidad de años, lo que el Señor llamaba, es que cuando nosotros trabajamos y hacemos las cosas de la forma correcta y hacemos los negocios de la forma correcta, la cultura del reino se establece. Algo que quiero dejarle, el Señor me lo está poniendo en mi corazón, es que este tiempo hay mucha necesidad, y tal vez hay gente que tiene un capital o algo para invertir. No sé si esto va a ser la respuesta para alguien, pero que usted tenga capital y que haya tanta necesidad y tanta oportunidad laboral no me da el derecho para brincarme principios de Dios y tratar mal a mi hermano pagándole lo que no es justo. Los judíos pagaban lo justo, porque ellos entendían que si vendían una propiedad en el año 48, ellos cobraban los 48 años de uso, y si la vendían en el año 2, antes del jubileo, ellos la vendían mucho más barata, porque solo el que compraba
le podía dar uso 2 años. Y el Señor viene y habla de su pueblo, y como estábamos leyendo anteriormente, el Señor habla acerca de aquellos que eran esclavos, y el Señor dice lo siguiente: en cambio, trátalo como obrero, versículo 40, contratado o como a un residente temporal que vive contigo, y trabajará para ti únicamente hasta el año del jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo, y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó para sus antepasados. El año de jubileo era un año de libertad. Era un año donde usted pasaba de opresión, de ser esclavo, un montón de tiempo, un montón de años. Y el año del jubileo, todos tenían la obligación de, a todo esclavo israelita se le daba la oportunidad de volver. ¿Por qué? Porque el jubileo era una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de empezar. Una nueva oportunidad de empezar con una nueva tierra. Se me regresaba a la tierra. Una nueva oportunidad de empezar sin deudas. Una nueva oportunidad de salir de la esclavitud y volver a tener algo para darle esa oportunidad a mi familia. Quiero que vaya conmigo. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Señor es invitado a la sinagoga, y en las sinagogas tenían un plan de lectura donde habían libros que se leían según el día. Y de casualidad, lo cual usted y yo sabemos que no es una casualidad, sino que es un propósito de Dios, el Señor entra ese día y le dan el rollo para leer. Y el rollo era Isaías 61, el que leímos al inicio, ¿se acuerda? ¿Está conmigo, hermano? Y el Señor abre ese rollo y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para llevar esperanza a los que no tenían, para los que se habían endeudado. El Señor les iba a llevar buenas noticias. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, a hablar que aquel que está en esclavitud iba a ser libre, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo de favor, el año de jubileo para el Señor. Y usted me dirá: Derek, ¿por qué estamos leyendo esta historia si esto aplicaba a los judíos? Porque el Señor viene y anuncia como el año del jubileo espiritual había llegado con Cristo para los que íbamos a ser bendecidos a través del linaje de Abraham, a través de Jesús. Usted y yo íbamos a ser bendecidos porque el Señor se iba a proveer de un nuevo pueblo que se llama su iglesia, conformado por sus hijos, de un nuevo territorio que es su corazón, donde mora el Espíritu Santo, de un nuevo gobierno que es Jesucristo nuestro Señor, que reina sobre nosotros, y de una nueva identidad que es una identidad de hijo. Ese es el año del jubileo para usted y para mí. Un año de libertad, un año de perdón de deudas, un año de restitución de propósitos, un año de volver al plan de Dios, un año de salir de la esclavitud del pecado y volver a la libertad que solo encuentro en Jesús. Y hoy tenemos que estar gozosos porque no teníamos ninguna oportunidad de no ser por Él, porque no había forma de recibir esto si no es por Él. Ahora, la prédica o la serie de temas se llama Los detalles importan. Y yo quiero regresar un momento a Isaías. Y dice la palabra del Señor en Isaías: Jesús viene, empieza empieza a leer. Lee, como acabamos de leer en Lucas, los rollos donde apuntaba a Isaías 61, 1 y 2. Pero el Señor no lee una parte. Hay una parte que el Señor no toca. Y yo quiero que usted vaya a Isaías y usted lo puede comparar, y usted se va a dar cuenta que lo que el Señor termina es con el año favorable del Señor, y no lee junto con el día
de la ira de Dios contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque como hay un año de jubileo, va a haber un año de ira contra sus enemigos. Y el que se constituye amigo del mundo, amigo de los placeres del mundo, amigo de la fiesta, amigo de lo ilegal, amigo de la adivinación, amigo de lo que Dios odia, se constituye enemigo de Dios. Y tarde o temprano va a venir un día de ira y va a venir un día de juicio, porque Dios es un juez justo, y tarde o temprano su juicio va a venir para todo aquel que es enemigo de Dios, no para el que tenga un título de cristiano, sino para aquel que camina apartado de Dios y que vive su vida a su manera y que define todo a su manera. Pero para los que somos hijos hay un año favorable, y el Señor termina con esto en Lucas 4:20. Dice: y el Señor viene, enrolla de nuevo el libro, se lo entrega al ayudante y se sienta. Terminó el tiempo de leer la palabra y ahora le tocaba el tiempo de predicar, de enseñar. Cierra el libro y dice: todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él, porque si usted necesita jubileo, usted necesita poner su mirada en él. Y después Jesús comenzó a hablarles, a predicar, y dice: la escritura que usted y yo que ustedes acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Porque usted y yo ya tenemos la oportunidad de entrar en ese tiempo de jubileo espiritual, iglesia. Usted y yo hoy podemos entrar en esa libertad que el Señor quiere para usted. Esa libertad de jubileo el día es hoy. Y el Señor se detiene porque ese era el cumplimiento, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Se cumplió en Levítico, se cumplió en Isaías, se cumplió en Lucas con la venida del Señor, y el juicio de Dios se cumplirá tarde o temprano. Hoy se cumple el jubileo. No espere a que venga el día de juicio para volverse a Él. No espere a que venga el tiempo difícil para poner su mirada en Él. El día de jubileo es hoy, el día de regresar a Él es hoy, el día de retomar el propósito es hoy, el día de restitución es hoy, el día de la sanidad es hoy, el día de soltar deudas es hoy, el día de perdonar es hoy. Póngase de pie, iglesia. Ore conmigo, porque de todo lo que habla el jubileo, yo creo que lo que primero tenemos que hacer es perdonar y restituir. Perdonar y restituir, perdonar y restituir, perdonar y restituir. El perdón sin la restitución no van aparte. El perdón tiene que ir de la mano de restitución, de darle la oportunidad a la gente de volver, que era lo que el Señor hacía. Y yo quiero invitarlo a que usted hoy ore conmigo, en su casa ore conmigo y dígale: Señor, ahí donde está, sea sincero en su corazón, y dígale: Señor, perdóname. Porque tal vez, Señor, le he guardado rencor a alguien. Porque tal vez he decidido mantenerme enojado en el secreto. Señor, perdóname porque mi orgullo me domina y tú no eres rey sobre mi vida. Señor, perdóname. Señor, perdóname por no hablar sino guardar. Señor, perdóname por enojarme sin razón. Señor, perdóname por hacer mi justicia y no la tuya. Y si tú haces esa oración de corazón, yo creo que hoy el Señor te quebranta y sales de este lugar en libertad. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy vengamos a entender lo que el jubileo realmente significa. Significa libertad, significa que íbamos a muerte, significa que estábamos condenados, significa que estamos oprimidos. Y hoy acudimos al experto en deshacer la obra del enemigo, al experto en romper cadenas, al experto en abrir prisiones, al experto en romper candados, al experto en traer libertad al que era esclavo del pecado, de la pornografía, del dolor, del orgullo, al pecado del odio, al pecado del chisme. Y hoy el Señor quiere hacer personas que vinieron a ese lugar, que estás en tu casa, libre, que salgas de este lugar libre de todo dolor, libre, sano de todo odio, sano de toda maldad. Pero abre tu boca y empieza a pedirle al Señor: Señor, trátame, Señor, tómame, Señor, transfórmame, Señor, suelta toda atadura que me ha mantenido pegado al mundo y trae tu libertad. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús, adora conmigo. Adora conmigo. Queremos darle gracias a todos los que se conectaron hoy. Que el Señor los guarde. Nos vemos la otra semana. Vamos, iglesia. Vamos a adorarle. Vamos a llenar este lugar de adoración.